Vieja, ¿quién te dio permiso para hacer eso?, gritó mi nuera golpeándome la mano con fuerza. El sonido seco del golpe resonó en la cocina. La cuchara cayó al suelo, salpicando salsa por todas partes. Mi hijo, Daniel, estaba sentado a la mesa, mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista. Verónica me miraba con esos ojos llenos de desprecio, como si yo fuera un estorbo en su casa, aunque, ironías de la vida, aquella casa era mía. Te he dicho 1000 veces que no metas las manos en lo que no sabes, continuó cruzándose de brazos. Yo apenas pude murmurar. Solo estaba calentando la comida. Sí, pero la estás arruinando, me interrumpió. ¿No puedes quedarte quieta? No estás aquí para jugar a la cocinera. El silencio se hizo pesado. Mi mano seguía ardiendo, no tanto por el golpe, sino por la vergüenza. Y ahí estaba él, mi hijo, mirando su celular como si nada pasara. Ni una palabra, ni una mirada, ni un gesto. Ese silencio suyo dolía más que la voz de ella. Tragué saliva y fingí una sonrisa. Tienes razón, Verónica. Disculpa. Sí, claro, disculpa, replicó con burla, girando los ojos. Me agaché a recoger la cuchara, y mientras lo hacía, me di cuenta de que mi reflejo en el suelo lucía más viejo de lo que recordaba. El cabello encanecido, las arrugas profundas, las ojeras marcadas. Era como ver a una extraña que se había ido apagando lentamente. Pero en ese momento, una chispa, una diminuta, casi invisible, se encendió en mí, algo que llevaba años dormido. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Verónica salió del comedor con su paso altivo, dejando el olor de su perfume caro flotando en el aire. Daniel siguió en silencio, como si aquella escena no lo involucrara. Yo recogí lo que quedaba del almuerzo y lo tiré a la basura. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de impotencia. Cuando se fueron al trabajo, me quedé sola en la casa donde yo había criado a mi hijo, donde mi difunto esposo había pintado las paredes, donde cada rincón tenía un recuerdo. Y ahora, todo me parecía ajeno. Cada risa, cada mueble, cada fotografía, todo había cambiado. Encendí la radio para llenar el silencio, pero la voz del locutor me sonó hueca. Me senté en la mesa y miré la pared vacía. Había un pequeño clavo donde antes colgaba el retrato de Héctor, mi esposo. Verónica lo había bajado porque daba mala vibra. Decía que los muertos debían quedarse en el cementerio. A veces creo que ella olvidaba que también estoy medio muerta. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuché sus risas llegar desde el garaje. Daniel se reía con ella como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran humillado frente a su propio hijo. Y entonces recordé algo que mi madre solía decir: los silencios también se heredan, hija. Si no hablas a tiempo, tus hijos aprenderán a callar igual que tú. Yo había callado toda mi vida. Callé cuando mi marido me gritó por primera vez. Callé cuando me quedé viuda y tuve que criar sola a Daniel. Callé cuando él me dijo que traer a su esposa a vivir conmigo era temporal. Callé cuando ella empezó a quitarme espacio, autoridad y ahora dignidad. Pero ese día, frente al sonido de aquella cuchara cayendo al suelo, entendí que mi silencio estaba llegando a su fin. Fui a mi habitación y abrí el cajón del buró. Allí guardaba una pequeña libreta de tapas rojas, gastada por los años. Era mi diario, uno que empecé a escribir cuando mi marido murió. En la primera página había una frase escrita con tinta azul: si alguna vez me sientes lejos, mírate al espejo. Ahí estaré, recordándote quién eres. Lloré, no por tristeza, sino por rabia, porque me di cuenta de que no solo me había olvidado de quién era, sino que había permitido que otros me borraran. Cerré la libreta con decisión. Me miré al espejo, y por primera vez en mucho tiempo me hablé a mí misma. No más, Gloria, no más. Esa noche preparé el desayuno como siempre. Hice café, tostadas y jugo de naranja, pero mientras lo hacía, mi mente no dejaba de girar. Pensaba en Verónica, en su manera de mirar por encima del hombro, en su voz aguda cada vez que me decía vieja inútil, y pensaba en Daniel, en cómo mi propio hijo se había convertido en un extraño.
Cuando bajaron por la mañana, la casa olía a pan recién hecho. Verónica bostezaba. Daniel encendía el televisor. Nadie me saludó. Coloqué el desayuno sobre la mesa, serví el café y me quedé de pie, observándolos. Entonces, por un instante, imaginé otra escena. Imaginé esa misma mesa, pero diferente, silenciosa, con los dos sentados frente a algo que no esperaban ver, algo que los haría, por fin, callar. Esa idea me atravesó como una corriente eléctrica. No era odio, era justicia. La justicia de una mujer cansada de pedir permiso en su propia casa. Verónica me miró de reojo y dijo: «¿Qué miras, vieja?» Le sonreí. «Nada, hija. Solo pensaba en que mañana será un día interesante». Ella soltó una risa burlona, sin entender. Yo también sonreí, pero por dentro ya estaba haciendo planes. Porque una cosa aprendí esa mañana. Cuando una mujer como yo deja de tener miedo, no hay nadie en el mundo que pueda detenerla. Era sábado, y desde temprano la casa se llenó de olores, risas y ruido. Verónica había invitado a sus amigas del trabajo a almorzar. Yo no estaba avisada, claro. Me enteré cuando la vi entrar con bolsas del supermercado y ese tono autoritario que usaba para dar órdenes. «Vieja, apúrate y limpia la mesa del comedor». «¿Esperas visita?», pregunté, secando las manos en el delantal. «Sí», respondió con esa sonrisa fingida que me helaba la sangre. «Mis amigas vendrán a almorzar. Quiero la casa impecable». «Podías haberme avisado antes». «No te preocupes», me interrumpió. «Solo no hagas nada sin preguntarme. Ya sabes cómo eres». Su voz me pinchaba el alma. Fingí no escucharla y me puse a limpiar. Daniel dormía aún. Trabajaba de noche últimamente, o al menos eso decía. Aunque yo empezaba a sospechar que su trabajo era más mentira que realidad. Pasé toda la mañana fregando, ordenando, cocinando lo que ella me pedía. Y cuando llegaron sus invitadas, la casa relucía. Verónica iba de un lado a otro, sonriendo como si fuera la reina del lugar. «¿Y esa quién es?», preguntó una de las mujeres, señalándome con la barbilla. «Ah, ella», dijo Verónica, riéndose. «Es Gloria, la mamá de Daniel. Vive con nosotros. Ya sabes, necesita compañía la pobre». «Qué linda», respondió otra con voz compasiva. «Debe ser difícil vivir dependiendo de los hijos, ¿no?». Sonreí con educación. No respondí. No hacía falta. Las miradas decían más que las palabras. Durante el almuerzo, me senté en un rincón, sin molestar, sirviendo platos, trayendo servilletas, haciendo lo que siempre hacía, ser invisible. Verónica hablaba fuerte, reía más fuerte aún, presumía de la casa, del auto, del jardín. Cada palabra suya era como si borrara mi historia, la de quien había levantado esas paredes con esfuerzo y amor. «¿Podrías traer los platos limpios, Gloria?», ordenó ella en voz alta. «Sí, claro», respondí, intentando mantener la calma. Fui a la cocina. El calor del horno me nublaba la cabeza. Tomé los platos, uno sobre otro, y cuando regresé al comedor, escuché que una de las amigas decía: «Verónica, te admiro. No sé cómo tienes tanta paciencia. Yo jamás viviría con mi suegra». «Créeme, yo tampoco lo haría», contestó ella provocando risas. «Pero Daniel insiste. Dice que sin ella se sentiría culpable. Yo solo pienso, bueno, que se quede, mientras no estorbe». El plato de arriba se me resbaló de las manos y cayó al suelo. El ruido del vidrio al romperse fue tan fuerte que el silencio lo siguió, pesado, humillante. Todas se quedaron mirándome. Y Verónica, con los ojos encendidos, gritó: «Siempre igual, te digo que no hagas nada y lo haces mal». «Perdón», murmuré, intentando agacharme a recoger los pedazos. «Déjalo», dijo empujándome la mano. «Vas a cortarte, no sirves ni para eso». Las mujeres bajaron la mirada. Nadie dijo nada. Daniel, que acababa de bajar las escaleras, se detuvo en el pasillo, viendo la escena. Yo lo miré con los ojos llenos de súplica. Una palabra suya bastaría. Una. Pero él se quedó quieto. Su silencio fue un golpe más duro que la humillación misma. «Limpia eso y desaparece, por favor», dijo Verónica. «No quiero que te vean llorar aquí». «No estoy llorando», respondí. Y era verdad. No lloraba. Por dentro, algo se estaba secando. Me levanté despacio, recogí los trozos del plato y los llevé a la cocina. Allí,
Dejé que los pedazos cayeran en el cubo de basura, uno por uno, escuchando el sonido como si fueran fragmentos de mi paciencia. Me apoyé en la encimera, respirando hondo. No lloré, solo sentí una calma nueva, extraña, casi peligrosa. Por la tarde, cuando los invitados se fueron y la casa volvió al silencio, me quedé sola en la cocina. La mesa estaba llena de copas vacías y restos de comida. Fui recogiendo todo, lentamente, como quien limpia las ruinas de una batalla. En el suelo, encontré un trozo del plato roto, con una flor azul pintada en el borde. Lo guardé en mi bolsillo. No sé por qué. Quizás para recordarme que no todo lo roto se pierde. A veces, lo roto también puede cortar. Esa noche, mientras Daniel y Verónica dormían, fui al cuarto del fondo donde guardaba mis cosas. Abrí una caja llena de fotos antiguas. Mi boda, el nacimiento de Daniel, mis primeros años de costurera. En una de las fotos, yo sonreía con una máquina de coser nueva, regalo de mi esposo. Debajo había una nota escrita por él: para que nunca dependas de nadie, ni siquiera de mí. Pasé los dedos por la tinta descolorida. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Yo, que había trabajado toda mi vida, había terminado pidiendo permiso hasta para respirar. Miré hacia la ventana. La luna iluminaba el patio. El viento movía las cortinas, y por un instante sentí que mi esposo estaba allí, mirándome, recordándome quién era. Me senté frente a la máquina de coser, la misma que no usaba desde hacía años. La toqué, con cuidado, y le quité el polvo. El metal frío se sintió como un despertar. ¿Sabes, Héctor?, susurré. Creo que ha llegado el momento. Tomé hilo y aguja, como si retomara una conversación pendiente. El zumbido del pedal llenó la habitación, suave al principio, luego firme, decidido. Coser siempre había sido mi refugio. Esa noche se convirtió en mi arma. No sabía aún qué iba a hacer. Solo sabía que ya no volvería a quedarme quieta mientras otros decidían por mí. Ya no más. A la mañana siguiente, cuando Verónica bajó, el olor a café recién hecho la recibió como siempre. Pero yo ya no era la misma. Ella me habló sin mirarme, ordenándome cosas con esa voz de costumbre. Yo respondí con calma, sin odio, sin rabia, solo con certeza, porque había aprendido algo nuevo. Cuando una mujer descubre que puede sobrevivir sola, se vuelve más peligrosa que cualquier enemigo. Y yo apenas estaba empezando. Dicen que cuando una mujer deja de llorar, hay que tenerle miedo. Yo no lo entendía hasta esa mañana, cuando abrí los ojos y sentí algo distinto dentro de mí. Calma, pero no una calma dulce, sino una que pesa, que se asienta en el pecho y espera. El desayuno estaba servido, el sol entraba por la ventana y el silencio era tan perfecto que podía oír mi propia respiración. Daniel ya se había ido al trabajo. Verónica, como siempre, seguía durmiendo. Me senté frente a la mesa y me quedé mirando la taza de café. El vapor subía despacio, como un pensamiento que se forma y crece sin prisa, y entonces supe que había llegado el momento de mirar con los ojos bien abiertos, de dejar de reaccionar y empezar a observar. Fui a su habitación cuando aún dormía. Entré sin hacer ruido. El olor a perfume caro me mareó. En la cómoda, entre cremas y joyas, había una cartera abierta. Dentro, sobres con dinero, recibos, un juego de llaves y un teléfono pequeño, de esos viejos que ya nadie usa. No lo toqué, solo lo miré, porque lo importante no era lo que veía, sino lo que ella había querido esconder. Me incliné y abrí el primer cajón. Allí estaba, una carpeta con documentos del banco. El nombre de Daniel aparecía, sí, pero debajo, en letras pequeñas, también el de Verónica. Cuentas compartidas, préstamos, transferencias, y al final, un papel arrugado, una solicitud de venta de propiedad. Mi propiedad, la casa. Sentí un nudo en el estómago. La fecha era reciente. Venta en trámite. El documento llevaba una firma falsa, la mía. Por un instante, el suelo pareció moverse. La rabia subió desde lo más hondo, quemándome. Quise gritar, despertar a Daniel, enfrentarlos, decirles todo, pero no lo hice. No, porque entendí algo. El que grita, pierde. Y yo ya había perdido demasiadas veces. Volví a mi habitación, cerré la puerta con llave y saqué mi libreta roja.
En la primera página escribí una frase nueva. Quien no te valora con tu silencio, te temerá cuando hables. Esa iba a ser mi guía. Pasé el resto del día fingiendo normalidad. Hablé poco. Sonreí cuando debía. Serví la comida como siempre. Pero por dentro, todo era distinto. Cada gesto, cada palabra suya, cada movimiento. Lo observaba, lo guardaba, lo analizaba. Y mientras ellos creían que yo seguía siendo la vieja sumisa de siempre, yo estaba tomando nota. Por la noche escuché que discutían en la sala. Verónica hablaba rápido, nerviosa. Te dije que firmara el documento, Daniel. Es la única manera. No quiero hablar de eso ahora, respondió él irritado. Pues deberías. Necesitamos ese dinero y tu madre no va a vivir para siempre. El silencio que siguió fue como un cuchillo. Yo, desde mi cuarto, apenas respiraba. Escuché pasos, una puerta que se cerraba de golpe, y luego el sonido del televisor encendiéndose. Verónica se encerró en su habitación. Daniel se quedó en la sala, mirando nada. Yo lo sabía. Mi hijo estaba atrapado, por su ambición, por su miedo, por su culpa. Y Verónica solo estaba esperando el momento de quedarse con todo. Esa noche no dormí. Pensé, planeé, escribí. No se trataba solo de vengarme, sino de enseñarles, de hacerles sentir, aunque fuera por un segundo, lo que yo había sentido durante años. Cuando el reloj marcó las 3, abrí mi caja de costura. Allí, entre hilos y botones, guardaba los recuerdos que Verónica nunca conocería. Mis títulos, las escrituras originales, las cartas de mi esposo y un sobre con el testamento. Todo estaba a mi nombre, y ellos ni siquiera lo sabían. Sonreí. El destino a veces tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas. A la mañana siguiente me levanté antes que todos. Fui al mercado, saludé a los vecinos, volví con flores. Verónica me miró raro cuando llegué. ¿Y esas flores?, preguntó. Para adornar la mesa. Quiero que la casa se vea linda, respondí. Qué raro en ti, dijo con desdén. Sí, puede ser. A veces a las viejas nos da por cambiar. Le sonreí, y por un momento vi algo en sus ojos. Desconfianza. Perfecto. La duda era mi mejor aliada. Pasé el resto del día en silencio, cosiendo en la sala. Los hilos se entrelazaban en mis dedos como los pensamientos en mi cabeza. Planeaba cada detalle, cada palabra, cada gesto. No era una mujer impulsiva, era una mujer que había aprendido a esperar. Por la noche, cuando todos dormían, abrí mi libreta roja y escribí de nuevo. El amor sin respeto es servidumbre. Y la servidumbre no es amor, es miedo disfrazado. Esa frase fue mi último rezo antes de dormir. Al amanecer, preparé café y me senté en el patio, bajo el limonero que plantó mi esposo hace 20 años. El viento movía las hojas con un susurro suave, como si me hablara. Ya casi, Héctor, le dije al aire. Ya casi está todo listo. Miré hacia la ventana de la habitación de Verónica. Las cortinas se movían, pero no vi nada. Aún así, sonreí. Porque algo dentro de mí me decía que esa mujer ya no dormía tranquila. Y eso era apenas el principio. El miedo tiene olor, un olor agrio, espeso, como de metal viejo. Durante años lo respiré cada vez que mi nuera alzaba la voz o mi hijo fruncía el ceño. Pero esa tarde, cuando la palma de Verónica chocó contra mi cara y el sonido retumbó en la cocina, no sentí miedo, sentí asco. El golpe fue tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. La jarra que sostenía cayó al suelo, desparramando agua por todas partes. Verónica me miró con el rostro deformado por la rabia. «Te dije que no tocaras mis cosas, vieja metiche». Yo me llevé la mano a la mejilla, caliente, ardiendo. Daniel estaba detrás de ella, paralizado, con esa expresión vacía de siempre. «Verónica, basta», murmuró él, sin convicción. «¿Basta?», repitió ella, girándose hacia él. «Tu madre no entiende límites. Solo estaba limpiando el estante», dije con calma. «Tu perfume se había derramado». «Mentira, siempre tienes excusas», me gritó, y empujó el florero que había sobre la mesa. El cristal se hizo añicos. La casa entera pareció estremecerse con el ruido. Yo no dije nada. Me quedé mirando los pedazos en el suelo, el agua mezclada con flores rotas. Y en medio de ese caos pensé, esto también pasará.
porque en mi mente ya no había miedo, sino un plan. Me encerré en mi habitación. Me dolía el rostro, pero lo que más me dolía era la indiferencia de mi hijo. Lo escuché discutir con ella unos minutos, luego la puerta del auto, el motor y el silencio. Se habían ido. Fui al espejo. Tenía la mejilla roja, marcada por la mano de Verónica. Pasé los dedos sobre la piel y vi en mis ojos algo que no reconocí al principio. Serenidad. No rabia, no tristeza. Serenidad pura. Esa que llega cuando una sabe que el final ya comenzó. Tomé mi libreta roja y escribí: me han manchado las manos, pero no con culpa, con memoria. Porque cada golpe, cada insulto, cada silencio se iba convirtiendo en parte de mi historia. Una que terminaría escrita por mí, no por ellos. Esa noche, cuando regresaron, actué como si nada hubiera pasado. Serví la cena. Les sonreí. Daniel no me miró a los ojos. Verónica, en cambio, no paraba de hablar de cosas triviales, fingiendo normalidad. Yo asentía, tranquila, pero mis pensamientos estaban lejos. En cada palabra suya veía el retrato de una mujer que creía haber ganado, y eso me dio fuerzas. Mientras comían, observé sus gestos, sus rutinas, los horarios, los pequeños descuidos. Tomé nota mental de todo. Si algo había aprendido en la vida, era que quien subestima a una mujer callada termina perdiendo la partida. Esa noche, después de que se durmieron, abrí el cajón del mueble y saqué los documentos que había encontrado. Los extendí sobre la cama, junto a una vela encendida. Las sombras danzaban sobre el papel. Mi nombre, mi firma verdadera y la falsificada. Mi casa, mi historia, mi dignidad. Todo estaba ahí. Respiré hondo. Toqué la firma falsa con los dedos. No temblé. Me reí. Sí, me reí en silencio, porque entendí que la habían arruinado ellos mismos. No hacía falta gritar, solo esperar. Al día siguiente, cuando Verónica bajó, yo estaba en la cocina preparando pan casero. El olor dulce llenaba el aire. Ella me miró con recelo. ¿Qué es eso? ¡Pan!, dije sin dejar de amasar. ¿Y para qué tanto esfuerzo? Para celebrar. ¿Celebrar qué?, preguntó con una sonrisa torcida. El final de una etapa. Ella se rió. ¿Vas a irte, vieja? ¿Por fin nos dejarás en paz? No, respondí con voz firme. Por fin van a verme. Su sonrisa se borró. No dijo nada más. Solo me observó unos segundos y subió las escaleras. Yo seguí amasando, tarareando una melodía que hacía años no cantaba. Una que mi esposo solía tocar con su guitarra mientras yo cosía junto al ventanal. Por la tarde, Daniel volvió del trabajo. Entró directo al comedor. Me vio y suspiró. Mamá, lo de ayer fue un error. ¿De quién?, pregunté, sin levantar la vista. De Verónica. Está nerviosa. No quería lastimarte. No me lastimó, le interrumpí. Él me miró confundido. Claro que sí, te golpeó. No, hijo. Me limpié las manos con un trapo y lo miré fijo. Lo que duele no es la mano que golpea, sino la boca que calla. Daniel bajó la mirada. Por un momento creí ver culpa, pero no duró. Por favor, mamá, no empieces. No te preocupes, dije, sonriendo con calma. Ya no pienso hablar más del tema. Él pareció aliviado, sin darse cuenta de que mi silencio ya no era rendición. Era estrategia. Esa noche, cuando la casa quedó en penumbra, bajé al sótano. Entre cajas viejas encontré una carpeta con papeles que mi esposo había guardado antes de morir. Facturas, seguros, copias notariales, todo a mi nombre. También encontré una carta dirigida a mí, que nunca había abierto. El sobre tenía el borde amarillento por el tiempo. La abrí con cuidado. Gloria, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Sé cómo es Daniel. Lo criamos con amor, pero con miedo, y el miedo lo hizo débil. Si algún día te falta el respeto, no llores. La casa es tuya. La cuenta, también. No le debes nada a nadie. Prométeme que, si llega ese día, no te irás. Harás que ellos se vayan. Me quedé en silencio, leyendo esas últimas palabras una y otra vez. Y allí, en ese sótano polvoriento, sentí que Héctor me hablaba desde algún lugar del tiempo, dándome permiso para hacer lo que debía. Subí las escaleras lentamente, guardando la carta contra el pecho. Miré mis manos. Estaban manchadas de harina y de tinta.
pero ya no las vi débiles. Eran manos de mujer viva, de mujer lista. «Descansa, Héctor», susurré. «Ya casi termina». A veces, el silencio es la forma más perfecta de venganza. Esa semana no discutí con nadie. No lloré, no me quejé, no hablé de más. Solo observé. Verónica no lo soportaba. Era como si su rabia necesitara mi respuesta para alimentarse, y al no encontrarla, empezó a desmoronarse. Daniel, por otro lado, estaba confundido. Yo lo saludaba cada mañana con una sonrisa, le preparaba el desayuno, le preguntaba cómo había dormido. Era la misma rutina de siempre, pero algo en mi tono había cambiado. Demasiado amable, demasiado sereno, y lo peor, sincero, porque no había rencor en mi voz, solo paz. Y la paz, en una casa llena de culpa, se vuelve insoportable. El jueves me levanté más temprano que nunca. El amanecer tiñó el cielo de un color naranja pálido. Encendí la radio, preparé pan, huevos revueltos, jugo de naranja. Puse la mesa con esmero. Saqué del armario los manteles bordados por mi madre, los platos de porcelana que solo usábamos en Navidad. Cada movimiento era una declaración silenciosa. Cuando bajaron, se detuvieron en seco. Verónica frunció el ceño. «¿Qué pasa aquí?» «Nada», respondí, sonriendo. «Quise hacerles un desayuno especial». «¿Por qué?» «Porque uno nunca sabe cuándo será la última vez que compartiremos la mesa». Daniel me miró, extrañado. Verónica soltó una risa nerviosa. «¿Te sientes bien, vieja?» «Mejor que nunca». Se sentaron. Yo serví el café, tranquila, y mientras los observaba comer, algo dentro de mí se acomodó. Por primera vez, no me temblaban las manos, ni siquiera cuando Verónica me lanzó una mirada cargada de sospecha. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora. ¿Y qué harías tú en mi lugar? No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Suscríbete y deja tu me gusta si crees que las madres merecen respeto y si alguna vez te has sentido invisible. Ahora, continuemos. Después del desayuno, Verónica se marchó. Daniel se quedó en la sala, inquieto. «Mamá», dijo frotándose las manos, «¿por qué estás actuando tan raro?» «¿Raro?», pregunté, sin dejar de limpiar la mesa. «Solo intento estar en paz. Pero ayer dijiste que querías hablar conmigo». «Sí, pero ya no hace falta». «¿No?» «No, hijo. Algunas cosas se entienden mejor cuando no se explican». Él me observó con un nudo en la garganta. Podía ver en sus ojos la duda, el miedo, y detrás del miedo, la culpa, porque Daniel sabía, aunque no lo dijera, que algo había cambiado para siempre. Por la tarde salí al pueblo. Caminé por las calles de siempre, saludando a los vecinos, comprando flores, como si fuera un día normal, pero no lo era. Fui al banco, luego a la notaría, entregué unos documentos, firmé otros. El notario, un viejo amigo de mi esposo, me miró serio. «¿Estás segura, Gloria?» «Más que nunca», le dije. «Su hijo no lo entenderá. No necesita entenderlo, solo vivirlo». Salí del edificio con el corazón ligero. El aire olía a tierra mojada, como si el cielo supiera que algo estaba por limpiarse. Esa noche cociné su plato favorito, estofado de carne. Daniel llegó cansado, Verónica de mal humor. La cena fue tranquila, silenciosa. Al terminar, recogí la mesa y dije, «Mañana no estaré en casa». «¿Y eso?», preguntó Verónica. «Tengo asuntos que atender». «¿Qué asuntos puede tener una vieja?», dijo con burla. «Los de su propia vida», respondí, mirándola a los ojos. Ella quiso contestar, pero algo en mi tono la detuvo. Daniel fingió no escuchar. Yo subí a mi habitación y cerré la puerta. En la mesa tenía mi libreta roja. La abrí en la última página y escribí: «Cuando el respeto se rompe, no se repara con palabras, se repara con actos, y mañana actuaré». Apagué la luz. Dormí profundamente, sin pesadillas, sin miedo, el tipo de sueño que solo llega cuando una mujer deja de esperar que la traten con amor y empieza a tratarse a sí misma con dignidad. Desperté antes del amanecer. El cielo tenía ese tono gris azulado que anuncia los días importantes, los que cambian el curso de una vida sin hacer ruido. Me vestí con calma, me peiné el cabello y preparé café. No sentía prisa,
porque cuando el alma ya decidió lo que va a hacer, el cuerpo solo la sigue. El aroma del café llenó la casa. Puse la mesa como siempre, pero esta vez coloqué en el centro una caja de madera y sobre ella una carta doblada con sus nombres, Daniel y Verónica. La letra temblorosa no era debilidad, era el peso de todo lo que había callado. Mientras el reloj marcaba las 7, me senté frente a la ventana a esperar. Oí los pasos de Verónica en la escalera, su voz molesta, su rutina perfecta de quejas. Daniel bajó detrás de ella, medio dormido. Cuando vieron la caja, se detuvieron. «¿Qué es eso?», preguntó ella. «Un regalo», respondí, sin apartar la vista del cielo. «¿Para qué?». «Para que empiecen a entender». Verónica miró la carta y la tomó con cautela. Daniel se acercó detrás. Le temblaban las manos. «¿Puedo?», preguntó. «Claro», dije con una calma que a mí misma me sorprendió. «Es su turno de leer». Él abrió la carta. Su voz empezó a temblar mientras leía en voz alta. «Daniel, Verónica, durante años los he servido, escuchado y soportado humillaciones en silencio, no porque fuera débil, sino porque tenía esperanza. Esperanza de que el amor se impusiera al egoísmo. Pero el amor no se mendiga, se gana. Esta casa fue construida con mis manos y las de mi esposo. No les pertenece. A partir de hoy, legalmente, he transferido la propiedad a la Fundación Santa Marta, para que sea usada como hogar de ancianos abandonados. Allí donde ustedes querían enviarme, ahora vivirán otros, pero con dignidad. Yo me iré con paz. No me busquen. Gloria». El silencio que siguió fue brutal. Ni siquiera los pájaros afuera cantaban. Verónica me miró con la cara desfigurada por la furia. «¿Qué hiciste, vieja loca?». «Lo que debía hacer». «No puedes. Esta casa es de Daniel». «No, era mía. Y ya no lo será de nadie que no sepa valorar un techo con gratitud». Daniel, pálido, soltó la carta, se inclinó sobre la mesa, con la cabeza entre las manos. «Mamá, ¿por qué hiciste esto? Porque no supe enseñarte a respetar. Y ahora lo aprenderás de la manera que la vida enseña a los ingratos, con pérdida». Verónica se abalanzó hacia la caja y la abrió. Dentro había fotos. De Daniel cuando era niño, de mi esposo trabajando en los cimientos de la casa, de mí con las manos llenas de cemento, riendo. Y, debajo de las fotos, el recibo de donación notariado, sellado, firmado, irrevocable. Ella empezó a reír, pero era una risa hueca, nerviosa. «No lo creo, no lo creo». «Créelo», le respondí. «Todo está en regla. Y antes de que me llames loca otra vez, recuerda que las locas son las únicas que se atreven a hacer lo que las cuerdas solo imaginan». Daniel me miró, los ojos rojos, la voz quebrada. «¿Y a dónde vas a ir?». «A un lugar donde no me griten, donde el silencio no duela. Quizás no lo entiendas hoy, hijo, pero algún día sabrás que una madre que se va no siempre huye. A veces se libera». Verónica se levantó de golpe, tiró la carta al suelo y salió de la casa gritando. Daniel quedó sentado, inmóvil. El reloj marcó las 8. El sol entraba por la ventana y bañaba la mesa con una luz cálida, como si el universo me estuviera diciendo: «Ya está hecho». Me levanté. Fui a mi habitación, tomé mi maleta, la libreta roja y la foto de mi esposo. Antes de salir, miré una última vez la casa, el mismo piso que había limpiado 1000 veces, las paredes que escucharon mis rezos y mis lágrimas. Pero esa mañana, todo se veía distinto, libre. Al pasar junto a Daniel, toqué su hombro. «No te deseo mal, hijo». «Mamá, solo deseo que aprendas lo que yo olvidé, que la compasión no es debilidad, y que cuando humillas a quien te dio la vida, terminas vaciando la tuya». Salí sin mirar atrás. El portón se cerró con un chirrido largo, casi solemne. El aire olía a jazmín. El sonido de mis pasos se mezcló con el de mi corazón latiendo despacio. Ya no dolía, solo sentía ligereza. Mientras caminaba por la calle, pensé en la caja que había quedado sobre la mesa. No era una venganza cruel, era una lección. Porque entendí que a veces el único modo de recuperar la paz es perderlo todo primero. Y aunque mis manos aún temblaban, no era de miedo, era de alivio. Habían pasado 3 semanas desde que crucé el portón de mi antigua casa y lo dejé cerrarse detrás de mí. El eco metálico de aquel golpe aún resonaba dentro de mi pecho, pero ya no como un sonido de pérdida, sino de liberación.
El hogar Santa Marta, el lugar donde me refugié, no era el sitio lúgubre que muchos imaginan cuando piensan en ancianos. Era una casona antigua, de muros color marfil, con un jardín lleno de geranios y un olor constante a pan recién horneado. Cada mañana, las campanas del convento cercano marcaban el ritmo del día, y los pájaros parecían cantar solo para recordarnos que aún quedaba vida por vivir. La directora, doña Elena, una mujer de mirada firme y corazón inmenso, me recibió con una frase que no olvidaré jamás. Aquí nadie viene a morir, Gloria. Aquí venimos a aprender a vivir de nuevo. Y tenía razón, porque aunque mis manos temblaban y mi corazón cargaba más heridas que años, dentro de mí algo comenzaba, lentamente, a florecer. Las primeras noches fueron difíciles. El silencio pesaba. Dormía poco. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Verónica gritar: «¡Vieja inútil!» o veía a Daniel mirando al suelo, sin defenderme. A veces despertaba sudando, creyendo estar todavía allí, en esa casa donde me borraron poco a poco. Pero cuando abría los ojos, solo había calma, y comprendí que el silencio no siempre es castigo. A veces es cura. Empecé a ocuparme del taller de costura del hogar. Entre agujas, hilos y telas, encontré un refugio. Cada puntada que daba era como suturar un pedazo de mi alma. Coser me ayudaba a recordar que incluso lo roto puede volverse hermoso si se repara con paciencia. Otras mujeres me acompañaban. Amalia, una viuda que hablaba con las plantas. Rosaura, que tocaba el piano con los dedos deformados por la artritis. Y Julia, que reía a carcajadas aunque la vida le había quitado todo. Con ellas aprendí algo esencial. La soledad no duele cuando se comparte con quienes también la entienden. Una tarde de domingo, mientras cosía un mantel blanco junto a la ventana, doña Elena se acercó. «¿Tienes visita, Gloria?» «¿Visita?», pregunté extrañada. «¿Quién?» «Un hombre. Alto, cabello castaño, mirada triste». Sentí que el corazón se me detenía un instante. ¿Dijo su nombre? «No, pero creo que no hace falta». Me quedé en silencio unos segundos. Mis manos se helaron sobre la tela. El hilo rojo quedó suspendido, como si también temiera romper el momento. Respiré hondo y dije: «Dile que espere». Caminé despacio hacia el jardín. El aire olía a tierra mojada. A lo lejos, bajo el limonero, lo vi. Daniel, de pie, con la cabeza gacha, los hombros caídos, las manos hundidas en los bolsillos. Había envejecido. O quizá, por primera vez, estaba mostrando su verdadero rostro. Cuando me vio, levantó los ojos. Por un segundo pareció dudar si debía acercarse o no. «Mamá», dijo con un hilo de voz. Esa palabra, que un día fue mi refugio, se sintió extraña al principio. Pero luego, como una caricia olvidada, me ablandó el alma. «No pensé que vendrías», le respondí. «Yo tampoco», murmuró. «Estuve días buscándote». Nos miramos en silencio. El viento movía las hojas del limonero y el sol se filtraba entre ellas, dibujando luces sobre su rostro. Parecía un niño perdido. «Verónica se fue», dijo finalmente. «¿Se fue?» «Sí. Me dejó. Dijo que no soportaba vivir en ruinas». Sonreí con tristeza. «Las ruinas no eran las paredes, hijo. Eran ustedes». Él bajó la mirada. No discutió. No podía. Nos sentamos en un banco de piedra. Daniel tenía los ojos rojos, cansados. «He leído tu carta 1000 veces», me dijo. «No pude dormir desde entonces». «¿Y qué aprendiste?», pregunté con calma. «Que te fallé, que fui un cobarde». «No, Daniel», dije suavemente. «Fuiste un hijo que olvidó mirar». Él empezó a llorar. Las lágrimas resbalaban sin ruido. Y yo lo dejé, porque sabía que ese llanto no era de arrepentimiento vacío, sino de verdad. Era el llanto del niño que aún vivía dentro de aquel hombre, pidiendo perdón por no haber sabido amar bien. «Perdóname, mamá». «No vine aquí a perdonarte», respondí. «¿Entonces?», preguntó confundido. «Vine a recordarte que el perdón no se da, se demuestra». Él asintió despacio. «Lo sé, por eso estoy aquí». Me contó que había intentado vender lo poco que quedaba, pero la fundación se negó. Que tuvo que buscar trabajo y que lo único que supo hacer fue ofrecerse como ayudante en un taller de carpintería. «Aprendí a reparar lo que otros tiran», me dijo. «Y mientras lo hacía, pensaba en ti, en todo lo que rompí». Sus palabras me atravesaron.
Yo lo observaba sin decir nada. Había algo en su mirada que ya no era soberbia ni culpa, era humildad. Doña Elena me dijo que aquí necesitan ayuda, continuó. Si me dejas, puedo reparar los muebles viejos. No quiero volver a esa casa, mamá. Solo quiero quedarme cerca de ti, aunque sea trabajando. Cerré los ojos unos segundos. El viento traía olor a pan recién hecho. Pensé en todas las noches que recé, pidiendo que mi hijo entendiera el daño que me había hecho. Y ahora, ahí estaba, con las manos heridas por la madera, buscando redimirse. «¿Está bien?», le dije por fin. «Pero si te quedas, aquí no eres mi hijo. Eres un voluntario más». «Lo entiendo». Los días siguientes fueron extraños y hermosos a la vez. Daniel trabajaba en silencio, reparando bancos, lijando puertas, pintando marcos. Las demás mujeres lo miraban con curiosidad al principio, luego con ternura. Él las saludaba, las escuchaba, les servía café. Nunca una palabra fuera de lugar, nunca una queja. A veces lo observaba desde lejos, sin que me viera. Sus manos, antes suaves y ociosas, estaban ahora cubiertas de callos. Y cuando se inclinaba sobre la madera, concentrado, podía jurar que en su rostro había la misma paz que yo sentía al coser. Estábamos curándonos juntos, sin decirlo. Doña Elena me dijo un día: «Tu hijo trabaja con el corazón». Y yo sonreí. «Sí», respondí. Por fin aprendió que el amor también se demuestra con las manos. Una tarde, después de muchas jornadas de trabajo, Daniel se acercó con un paquete envuelto en papel marrón. «Es para ti», me dijo. «¿Qué es?» «Algo que hice con mis propias manos». Abrí el paquete con cuidado. Dentro había un marco de madera, tallado con figuras de hojas y flores. En el centro, una foto vieja, mi esposo, Daniel niño y yo, sonriendo frente a la casa que ya no existía para nosotros. «La madera», explicó, «es del ropero de tu habitación. Lo encontré cuando vinieron a vaciar la casa. No pude dejarlo ir. Quise convertirlo en algo que siguiera siendo tuyo». Me quedé sin palabras. El marco era hermoso, pulido, cálido. Lo acaricié con los dedos y sentí una vibración leve, como si aún guardara la memoria del hogar. Lloré, no de tristeza, sino de alivio. «Gracias, hijo». «No, mamá», dijo él, con voz firme. «Gracias a ti, por haberte ido. Si no lo hubieras hecho, jamás habría aprendido lo que significa perderlo todo». Esa noche, cuando las luces del hogar se apagaron, me quedé mirando el marco sobre la mesa. La llama de una vela danzaba, iluminando los rostros en la fotografía. Pensé en mi esposo, en su carta antigua. «Si algún día te falta el respeto, no llores, no te vayas. Harás que ellos se vayan». Sonreí. No los había echado, solo los había obligado a mirarse en su propio espejo, y el reflejo los había cambiado más que cualquier castigo. Me acerqué a la ventana. El aire nocturno traía olor a limones y pan. Cerré los ojos y recé. «Gracias, Señor, por devolverme a mi hijo, no como lo perdí, sino como necesitaba encontrarlo». La luna iluminaba el patio. Daniel dormía en el cuarto de voluntarios, y yo, por primera vez en muchos años, sentí que mi corazón no cargaba rabia ni culpa, solo gratitud. Al día siguiente, durante el desayuno, Daniel me alcanzó una taza de café. Su mano tembló ligeramente. «¿Te quedarás aquí para siempre?», preguntó. «Quizás», respondí. «Aquí encontré algo que no sabía que me faltaba». «¿Qué cosa?» «A mí misma». Nos miramos y reímos. Una risa suave, de esas que no hieren. Una risa que sabe a perdón. Mientras las demás mujeres cantaban en la cocina y el sol bañaba el comedor, comprendí algo que nunca antes había entendido. La venganza más grande no era quitarles la casa. Era recuperar mi paz sin que ellos pudieran destruirla otra vez. Esa tarde, al escribir en mi libreta roja, dejé una última frase. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor y poder mirar atrás sin miedo a volver. Cerré la libreta, suspiré y observé cómo Daniel lijaba un banco en el patio, tarareando una melodía que su padre solía cantar. Y supe que, aunque el pasado no se puede reescribir, el alma sí puede empezar de nuevo. Una puntada, un golpe de martillo, una lágrima a la vez. Los días comenzaron a pasar con la lentitud apacible de quien ya no tiene prisa. El hogar Santa Marta se había convertido en mi refugio,
y sin darme cuenta, también en mi nueva familia. Cada rincón tenía su sonido particular: el roce de las agujas en el taller, el piano desafinado de Rosaura, la risa de Amalia cuando contaba anécdotas inventadas. La vida, por primera vez en muchos años, no dolía, solo fluía. Daniel seguía allí, trabajando como voluntario. Al principio lo hacía en silencio, cumpliendo con disciplina y humildad, pero poco a poco su presencia empezó a llenar el lugar de una energía nueva. Ayudaba a las mujeres con las compras, reparaba muebles rotos, construía pequeños detalles que alegraban los días. Un día incluso vi a doña Elena sonreír con ternura al verlo lijar una puerta. «Tu hijo tiene manos de ángel», me dijo. «Antes solo tenía manos de hijo», respondí. «Ahora tiene alma». Las tardes eran nuestras. A veces nos sentábamos juntos bajo el limonero del patio, en silencio. No necesitábamos hablar mucho. El lenguaje entre madre e hijo, cuando ha sido roto y remendado, ya no se sostiene con palabras, sino con miradas y gestos. «¿Recuerdas cuando papá te enseñó a plantar este árbol?», me preguntó una vez. «Claro que sí. Dijiste que querías que creciera tan alto como tú. Y creció más», dijo riendo. «Aunque yo, mamá, me quedé pequeño en muchas cosas». «El tamaño de un hombre no se mide por su estatura, hijo», le respondí, «sino por la altura de su conciencia». Él se quedó callado, mirando el cielo. «Entonces, tal vez estoy empezando a crecer de nuevo». Sus palabras me estremecieron. Era como escuchar a mi esposo, Héctor, hablando desde otra época a través de la voz de su hijo. Con los días, Daniel comenzó un proyecto en el taller del hogar. No quiso contarme qué era, solo decía: «Es una sorpresa». Yo fingía no insistir, aunque la curiosidad me carcomía. Lo veía trabajar horas, con la camisa empapada de sudor, la frente arrugada de concentración, y una expresión de paz que jamás le había conocido. Una tarde, al pasar frente al taller, escuché cómo silbaba bajito una melodía que su padre solía tocar con la guitarra. Me quedé quieta, sin interrumpir. Cerré los ojos y sentí que, de algún modo, los tres estábamos allí: Héctor, Daniel y yo. No como antes, sino reunidos por el perdón. El invierno llegó sin aviso. El aire se volvió frío y el cielo amanecía cubierto de neblina. Yo empezaba a sentir el cuerpo más lento, los huesos más pesados. Doña Elena me advirtió que debía cuidarme. «No es vejez, Gloria», dijo. «Es descanso», asentí. Porque tenía razón. Mi alma estaba cansada, sí, pero de haber soportado tanto, y ahora solo quería reposar en paz, no en resignación. Una mañana, Daniel vino a verme. Traía una caja grande envuelta en tela blanca. «Hoy se cumple un mes desde que llegué aquí», me dijo. «Y quiero darte algo». «¿Qué es?» «El último regalo». Me condujo al taller. El olor a madera recién cortada era fuerte. Sobre una mesa cubierta con virutas, vi un objeto cubierto con una sábana. Daniel me miró con una mezcla de nerviosismo y ternura. «Papá me enseñó que los regalos más valiosos no se compran, se construyen». «Eso decía siempre», respondí, sonriendo. «Entonces esto es algo que construí para ti». Retiró la tela. Y ahí estaba, un banco de madera, tallado a mano, con el respaldo grabado con una frase. Me acerqué despacio. Pasé los dedos por las letras y leí: «Aquí se sienta la mujer que me enseñó que la fuerza no grita, susurra». No pude hablar. El aire se me atascó en el pecho. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. «Daniel», susurré, «es hermoso. Lo hice con lo que quedó de la mesa vieja de casa», me explicó. «Esa donde cenábamos los tres. Quise transformarla en algo que no doliera mirar, para que el pasado ya no fuera una herida, sino un recuerdo que sostuviera». No sé cuánto tiempo estuve llorando. Él me abrazó en silencio, y por primera vez en muchos años no sentí vergüenza de hacerlo. Durante los días siguientes, el banco se volvió el corazón del jardín. Cada mañana lo encontraba rodeado de mujeres que se sentaban a tejer, rezar o simplemente mirar el amanecer. Doña Elena decía que aquel banco tenía alma, y tenía razón. Era como si la madera respirara, como si en cada fibra viviera la historia de lo que fuimos, lo que perdimos y lo que aprendimos a ser. Daniel empezó a quedarse más tiempo en el hogar. Los fines de semana,
Organizaba almuerzos, tocaba la guitarra del lugar, cocinaba para las mujeres. Yo lo observaba desde lejos, con el corazón sereno. Había cambiado, no de un día para otro, sino de adentro hacia afuera, como solo cambia quien ha tocado el fondo. Una noche, mientras todos dormían, bajé al jardín. El aire estaba fresco. Me senté en el banco y levanté la vista al cielo estrellado. Sentí el alma de mi esposo cerca, como un susurro que rozaba las hojas del limonero. ¿Lo ves, Héctor?, dije al viento. Tu hijo aprendió. Tardó, pero aprendió. Pasaron unas semanas más y el invierno empezó a ceder. El jardín se llenó otra vez de flores. Una tarde de domingo, mientras Daniel afinaba la guitarra, se me acercó con algo en las manos, una pequeña caja de madera. ¿Otro regalo?, pregunté riendo. No exactamente. Es algo tuyo. La abrió y me mostró mi libreta roja, la misma que había dejado en mi habitación cuando me fui de casa. La encontré en el cajón del buró cuando limpié el cuarto, me dijo. La leí, cada página, y hay algo que quiero hacer. Se arrodilló frente a mí, abrió la libreta en la última página y escribió con su letra torpe. Gracias, mamá, por haber tenido el valor que yo no tuve. Gracias por romper para enseñarme a construir. Me quedé mirándolo. Era la primera vez que alguien escribía en esa libreta que había sido mi confesionario secreto. Y no sentí que invadiera mi intimidad, sentí que la completaba. Los días se volvieron luminosos. Daniel ya no era un voluntario, era parte del hogar. Ayudaba a doña Elena con las cuentas, organizaba talleres para jóvenes y hasta enseñaba a los nietos de las residentes a construir juguetes de madera. Yo lo veía y pensaba, quizás mi esposo tenía razón. A veces hay que dejar que los hijos se caigan para que aprendan a caminar solos. Una mañana, Daniel me trajo flores. Son del jardín de casa, me dijo. Fui a verla. Está diferente. Los nuevos dueños pintaron las paredes, pero el limonero sigue allí. ¿Y cómo te sentiste?, pregunté. En paz. Por primera vez entré y no sentí culpa, solo gratitud, por lo que fue y por lo que ya no es. Lo abracé, fuerte, como cuando era niño. Los meses siguientes fueron tranquilos, pero en mi cuerpo empezaban a notarse los años. Doña Elena me pidió que descansara más. Yo lo hacía, aunque sin miedo. No temía al final. Mi alma estaba ligera, como si ya hubiera cumplido su propósito. Una noche, mientras Daniel me acompañaba en el jardín, le dije, «Hijo, cuando yo ya no esté, quiero que sigas aquí». ¿Aquí? Sí, en el hogar. Estas mujeres necesitan manos jóvenes, y tú tienes el corazón que yo soñé ver en ti. No digas eso, mamá. No lo digo con tristeza, le aseguré. Lo digo con orgullo, porque ahora sí puedo irme en paz. Daniel bajó la cabeza, tratando de ocultar las lágrimas. Yo le tomé las manos. Prométeme que cuidarás del banco. Lo prometo. Y prométeme algo más, lo que quieras, que cada vez que veas a alguien viejo, cansado o callado, no lo ignores. Tal vez ahí, hijo, esté sentada otra Gloria Mendoza. Él sonrió, con la mirada empañada. Te lo prometo, mamá. Pasaron unos días. Una madrugada fría, el canto de los gallos me despertó. Sentí el cuerpo pesado, pero el alma en calma. Miré por la ventana. El cielo tenía el mismo tono violeta que la mañana en que mi esposo murió. Cerré los ojos y respiré hondo. Agradecí, por todo, por lo bueno, lo malo, lo aprendido. Daniel me encontró dormida en el banco del jardín, con la libreta roja entre las manos. No lloró. Solo me cubrió con una manta y se sentó a mi lado, en silencio. El viento soplaba suave. El limonero olía a flor, y en el aire un murmullo leve parecía decirle, «Ya lo hiciste bien, hijo». Semanas después, Daniel colocó una placa sobre el banco. Decía, «En memoria de Gloria Mendoza», que transformó el dolor en enseñanza y el silencio en fuerza. Las mujeres del hogar lloraron. Doña Elena también. Daniel sonrió, aunque con lágrimas en los ojos. Este fue su último regalo, dijo. Y mientras el sol se alzaba sobre el jardín, un rayo de luz iluminó el banco, como si el cielo entero me abrazara. Porque aunque mi cuerpo ya no estaba allí, mi alma seguía sentada, tranquila, viendo florecer el árbol que un día plantamos para crecer juntos. Si esta historia tocó tu corazón,
Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué enseñanza te deja la vida de Gloria. Dale me gusta si crees que ninguna madre merece ser humillada. Y suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan que la dignidad, el amor y el perdón siempre florecen, incluso después del invierno.